Hola, hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de vuelta en el canal. Mi nombre es Andrea y hoy voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas donde voy a aclarar las dudas más frecuentes sobre la técnica del patch needle o aguja mágica. Voy a comenzar con esta pregunta. ¿Se puede encolar la tela antes de bordar? Esta pregunta me la hicieron hace unos meses. Yo respondí con un video. Esta pregunta se refiere a que si podemos echarle pegamento a la tela antes de bordar para que los bucles no se salgan y la tela quede rígida. En este video yo hice la prueba usando diferentes tipos de pegamento y ver qué tal. Pueden ir a ver el video, acá arriba les dejo el link como ya les dije, pero según mi experiencia y lo que aprendí en este experimento no sirve. Punto, esa es la respuesta corta. En el video tienen las razones, pueden ver cómo se comporta la tela, allí les explico un poquito más, así que si quieres una respuesta más larga y saber el por qué, puedes ir a ver el video. ¿Qué tela es la adecuada? Esta pregunta es muy recurrente, siempre me preguntan por el tema de las telas. Tengo un video también donde les explico sobre las telas y pruebo varias telas que conseguí acá en Ecuador. De todas maneras, la respuesta es cualquier tela que tenga una trama visible. Como puedes ver en el video, acá se puede ver las líneas horizontales y verticales de la tela. Esto es lo que necesitamos porque en esos agujeros es donde vamos a insertar la aguja. Y la tela debe tener algo de flexibilidad para que se pueda abrir y no se rompa. Esa es la respuesta corta. Esa es la tela que puedes usar. ¿Dónde compras la tela? Yo te sugiero que vayas a tiendas especializadas para tela. Allí también te pueden ayudar. Tú puedes llevar una foto, explicarles lo que estás buscando y allí te ayudan. Con el yute yo he tenido una mala experiencia comprando en mercerías o lugares de manualidades porque me venden un yute de baja calidad. Se deshilacha, bastante desagradable, se salen los bucles. Y también te tengo un video donde hablo sobre mi experiencia con el yute y acá arriba te dejo el link. ¿Qué telas uso? Yo estoy usando en este momento yute, tela margarita o punto de cruz y lienzo. Lienzo estrella es el que yo estoy usando en este momento. Y digo en este momento porque sigo experimentando y sigo buscando qué otras opciones tengo, pero a mí por ahora me ha servido más esas tres opciones, aquí en Ecuador. ¿Qué pegamento usas para sellar? Depende siempre de la utilidad que le des a tu bordado. Puedes usar pegamento blanco, termolina casera, que es una mezcla entre pegamento, alcohol y agua. Y todo esto lo puedes ver en un video que tengo, así que acá te dejo el link. También puedes usar silicona. Puedes usar impermeabilizante de techos para que quede más rígido. Y hay un líquido que venden en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica que es especial para alfombras. Es un pegamento especial para alfombras. Acá en Ecuador no lo consigo, por eso no lo he usado, pero sí he visto que otras chicas lo usan. Y bueno, esas son las opciones que tienes. Y siempre depende de la utilidad que le des a tu bordado. ¿Es necesario siempre sellar el bordado? No, realmente no. Si tú tienes una combinación perfecta entre lana, aguja y tela, los bucles no se van a salir. Entonces, si vas a hacer un bordado de pared que no vas a manipular mucho, que va a estar allí en la pared, nadie la va a tocar, puedes dejarlo sin bordar. De hecho, cuando tú haces una alfombra o cualquier cosa con patch needle y lo dejas sin sellar, si en algún momento se te sale un hilo, lo puedes reacomodar, es decir, lo puedes volver a bordar y listo. Es lo bueno que tiene esto de no sellar los bordados. Si en cambio tú lo van a manipular o si es para vender, lo mejor es sellarlo. Pero bueno, ya eso depende de lo que quieras hacer con tu bordado. Si la parte de atrás es bucle, ¿tengo que recortar para sellar? No, yo he sellado bucles en la parte de atrás sin problema. También puedes tomar hilo y aguja y bloquearlos cosiendo esa parte, como que uniendo todos los bucles con la aguja y el hilo y ya está. ¿Cómo haces los patrones? Los patrones yo los hago en un programa llamado Photoshop. Si son grandes, los pequeños los puedo hacer a mano alzada, no hay ningún problema. Pero uso este programa para hacer patrones grandes
ya que acá puedo particionarlos en hojas A4, imprimo y luego los uno y tengo mis patrones grandes. Por si no lo sabes, yo vendo estos patrones, tengo un catálogo con algunos patrones que he hecho, quiero hacer mucho más, sobre todo de alfombras, pero bueno, ahí voy con eso. También vendo patrones de retrato, si quieres hacer un retrato a alguien, tú me mandas la foto de buena calidad, obviamente, yo te hago el patrón del tamaño que tú quieras y te doy algunas indicaciones para que te quede súper bien. Cualquier cosa, bueno, ya sabes, tienes mi Instagram, murcielagata.textiles, y allí me puedes escribir si estás interesado o interesada. Retomando la pregunta, no es necesario que sepas de estos programas para hacer tus patrones. Puedes hacerlos a mano alzada, si sabes dibujar mucho mejor. Pero también con unas líneas, ya yo les he demostrado en otros videos que con unas líneas por acá, unas líneas por allá, puedes hacer diseños increíbles. Hay diseños con líneas, con curvas. No es necesario saber usar estos programas. Saber dibujar sería buenísimo, pero tampoco es limitativo. Tú puedes hacer cosas hermosas con líneas, con flores sencillas y queda bastante bien. Así que no te limites con estos programas, ¿sí? No tengas miedo de calcar. Calcar no es malo, solamente no te copies de diseños de otros. Usa la naturaleza, usa cosas que existen en la vida real y cálcalos. No hay problema en calcar, no tengas miedo, no es un delito. Siguiente pregunta, ¿das cursos? Sí, tengo unos cursos online, lo que pasa es que estoy cambiando los de plataforma porque en donde estaba antes fue mucho rollo, entonces estoy migrando y en unas semanas espero darle la respuesta a las personas que me han escrito por cursos. También quiero hacer un curso de retrato que amo, me encanta hacer retratos, entonces estoy preparando un curso de retratos. Y bueno, espero que estén atentos y atentas cuando ya tenga todo esto organizado. Y voy a terminar este video con esta pregunta. ¿Dónde consigo estas agujas? Estas agujas las creé yo, las hice yo, las diseñé yo, porque acá en Ecuador no conseguía unas que me gustaran. Yo las vendo, pero por ahora las vendo solamente en Ecuador porque se me ha complicado venderlas en el exterior por temas de que el envío es muy caro. No he conseguido todavía cómo venderlas afuera sin tanto rollo. Entonces, mientras no consiga una alternativa que sea factible, económica, no tan costosa, me quedaré vendiendo en Ecuador mientras tanto, pero no me voy a dejar vencer. Voy a seguir intentándolo, voy a seguir investigando, porque muchas personas me han escrito de México, de Estados Unidos, de Perú, también me han escrito de Colombia, de Chile y de Argentina. Entonces, vamos a tener paciencia. Yo les prometo que este año voy a investigar mucho más para darles una respuesta, porque mis agujas ya han pasado la prueba de fuego, las estoy usando desde hace como 3 años, creo, desde el 2000. Empecé a hacerlas en agosto del 2020, si mal no recuerdo, y uso las mismas agujas. Las mismas agujas que estoy usando ahorita son las mismas que hice durante ese año y bueno, de verdad que las amo, las adoro, me encantan mis agujas y quiero que ustedes también las usen, que las prueben porque están geniales. Y bueno, sin más nada que decirles, ya terminé esta ronda de preguntas. Si quieren, déjenme más preguntas en los comentarios, que quizás más adelante haga otro video, pero por ahora lo dejamos hasta acá. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido, que estés aprendiendo full el patch needle o la aguja mágica. Y yo encantada de enseñarles lo que sé, lo que he aprendido hasta ahora en estos años. Me encanta hacer videos, me encanta tenerlos por acá. Y bueno, espero que la pasen súper, que les haya servido el video. Chaito, nos vemos en el próximo video y pásenla bien. Bye.